Este punto es inducción electromagnética, punto 5, problemas, y en este punto es problemas de variación de flujo. Recordar que los problemas de FEM pueden ser de variación de flujo, variación de campo, variación de superficie, variación de ángulo. Este es el primero, variación de flujo. Para los problemas de variación de flujo, las fórmulas son: cuando las variaciones de flujo son infinitesimales, es con derivada de flujo. Cuando las variaciones de flujo son grandes, es con incremento de flujo. Ahora haremos problemas de esto primero, que son más fáciles, y después de esto, que tampoco son más complicados, pero hay que derivar, no derivadas difíciles, hay que derivar. Pero para empezar con todos los problemas, quiero que tengáis en cuenta lo siguiente. Y esto me vale para este caso y para todos los casos que veamos después. La FEM se produce por una variación del flujo magnético con respecto al tiempo, que es la definición que hemos visto antes, que puede ser por variación infinitesimal, derivada, o variación mayor, incremento. Esto es con derivada, esto es con incremento. Se ve muy fácil cuando se trabaja con derivada y con incremento. Que hay que tener muy en cuenta el signo negativo estimativo de la fórmula de FEM. Esto es fundamental, sobre todo para los problemas vuestros de soluciones. Y quiero que veáis una cosa. Yo no estoy diciendo que la FEM siempre va a ser negativa. Yo creo que tengáis en cuenta este signo menos. Es decir, calculáis esto. Si da positivo, le cambiáis el signo. Si da negativo, le cambiáis el signo. Tened en cuenta siempre el signo menos que viene de length. Se puede variar el flujo de muchas maneras. Variando directamente el flujo, o variando el campo, o variando la superficie. Si varía el campo, varía el flujo. Si varía la superficie, varía el flujo, o variando el ángulo. También se puede hacer variando el número de espiras, pero son problemas mucho más raros. Y en la ley de Ohm, que la vamos a utilizar, todos los valores son positivos. Esto es I de intensidad, esto es FEM y esto es resistencia. Veis que pongo esto y esto siempre positivo. Estos valores siempre son positivos. En algunos sitios pone aquí un módulo, pero a mí no me hace falta. Aunque sepáis que todos los valores son positivos, en ley de Ohm. Esta es la base. Ahora vamos a hacer dos problemas. Uno de variación de flujo de este tipo y otro de variación de flujo de este tipo. Primer problema. Una bobina circular se sitúa en un campo magnético dirigido perpendicularmente al plano de la bobina. El flujo que atraviesa la espira varía desde 5 Weber a 20 Weber en 5 segundos. Te dice que atraviesa la espira, ¿vale? O sea que no tienes que tener en cuenta el plano. En 5 segundos. Calcular la fuerza electromotriz inducida, la FEM, y la intensidad que recorre la bobina si la resistencia es de 0,5 ohmios. Lo primero, datos. Flujo inicial, 5. Flujo final, 20. Tiempo, 5 segundos. Resistencia, 0,5 ohmios. Veis que los valores han variado mucho de 5 a 20. ¿Qué utilizamos? La fórmula de variación de incremento o variación de flujo magnético. FEM es menos el incremento del flujo magnético respecto al tiempo. Menos. Incremento es final menos inicial, 20 menos 5. Incremento de tiempo solo es 5. Eso, el inicial considero que vale 0. Sería 5 menos 0, 5. Calculo y me da menos 3 voltios. Y esto es la FEM, la fuerza electromotriz inducida. Pero también pido la intensidad. Y tengo la resistencia. Pues ley de Ohm. Intensidad es igual a FEM partido resistencia. La FEM vale 3. ¿Veis que no he puesto el signo menos? La resistencia es 0,5. Y esto da 6 amperios. Que es la intensidad que recorre la bobina circular. Estos son los problemas de variación. ¿Y cómo son los problemas de derivada? Una bobina circular se sitúa en un campo magnético dirigido perpendicularmente al plano de la bobina, cuyo flujo varía en función del tiempo según la ecuación, y te dan la ecuación directamente. Fijaros que te dan el flujo con respecto al tiempo. En el momento que te den el flujo con respecto al tiempo, ya sabes que tienes que derivar, que tiene que ser infinitesimal. Calcular el flujo magnético y la fuerza electromotriz en la bobina en un tiempo de 5 segundos. El dato es este y este, tiempo de 5 segundos. ¿Cómo se calcula el flujo magnético? El flujo magnético ya lo tienes, es esto.
Lo único que tiene que hacer es, donde pone t, pone 5. El flujo será 0,01 por t más 0,04 por t cuadrado, esto. Y sustituyo, fijaros, t5, t cuadrado, 5 al cuadrado. Calculadora y da 1,05 Weber, que es la unidad de flujo. Esto es cómo se calcula el flujo, con estos datos. Pero ¿cómo se calcula la fuerza electromotriz o FEN? La FEN es menos la derivada del flujo magnético respecto al tiempo. Y es menos la derivada de esto, todo esto, respecto al tiempo. Y aquí me paro un poco. ¿Cómo se hace esto? Y aquí falláis. Muchos falláis aquí. Todo esto significa derivada del flujo magnético respecto al tiempo. No tenéis que derivar y después dividir entre el tiempo. Lo que tenéis que hacer es derivar directamente con respecto al tiempo, que es lo que significa todo esto. Si yo derivo esto, recordar el signo menos aparte, me saldría lo siguiente: menos la derivada de esto, que es 0,01, y la derivada de esto, que es 2 por 0,04, 0,08 por t. No vais a hacer derivadas complicadas. Estas son las derivadas que caen, ¿vale? No os preocupéis por eso, porque no hay derivadas raras, simplemente son sencillas. Primero deriváis y después sustituir. Donde pongo t, pongo 5. 0,01 más 0,08 por t, menos 0,01 más 0,08 por 5. Calculador y da menos 0,41 voltios. Repito, primero se deriva, después se sustituye el tiempo. Y esto significa, todo significa derivada con respecto al tiempo.